El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Uno de los aspectos más mal entendidos por la mayoría de los cristianos es el concepto del verdadero arrepentimiento, y el cual, por ser malentendido, también es mal practicado. Y como resultado de ello, pues las vidas de muchos creyentes no crecen ni dan el fruto que Cristo desea producir en ellos y a través de ellos por el poder del Evangelio. Y este entendimiento incorrecto del arrepentimiento se puede manifestar de muchas formas, pero una de las más comunes es pensar que el arrepentimiento es algo que necesitamos solamente una vez, junto con poner nuestra fe en Cristo para recibir el perdón de los pecados, la promesa de la vida eterna, para ser declarados justos delante de Dios, reconciliados con Él, adoptados, todo lo que hemos estado repasando en nuestros grupos de casa. Y todo eso es verdad, pero el problema o el error está en el leer las palabras del Señor Jesucristo en Marcos 1:15, este va a ser nuestro texto base, donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestro problema está en que al leer este pasaje interpretamos el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesús como dirigido únicamente a los que aún están perdidos, como algo necesario solamente para entrar al reino, cuando en realidad, como vamos a ver el día de hoy, el arrepentimiento y la fe son necesarios, sí, para entrar al reino, claro, pero para vivir la vida en el reino todo el tiempo. Son necesarios para vivir una vida centrada en el Evangelio del reino. Así que con la intención de que todos tengamos un entendimiento correcto, bíblico del arrepentimiento, vamos a hablar de tres aspectos básicos de lo que realmente es. Y esto nos ayudará a aclarar otros malentendidos comunes y nos permitirá identificar algo que todos cometemos, hermanos, y que ni cuenta nos damos, identificar y evitar el falso arrepentimiento que muchas veces practicamos, y también nos va a equipar para dar fruto, el fruto que es evidencia de vidas que practican el genuino arrepentimiento y que realmente creen en las promesas del Evangelio. Punto número 1. El genuino arrepentimiento es una renuncia al pecado para volverse a Dios con todo el ser. El genuino arrepentimiento es una renuncia al pecado, pero no nada más eso, para volverse a Dios con todo el ser. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento significa conversión, vuelta, cambio de mente, cambio de intención. Como leemos en Joel 2:12, ahí dice el profeta: aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Ahí está esa palabra, es una vuelta, es una conversión, es un cambio de dirección. Y en el Nuevo Testamento también vemos esto en Primera de Tesalonicenses 1:9. Pablo, hablando de los discípulos de Tesalónica, dijo: y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Uno de los reformadores dice que el arrepentimiento es una verdadera conversión de nuestra vida para seguir a Dios, y lo cual implica un cambio de actitud hacia el pecado que resulta en un cambio de conducta. Pero para ser bíblico, ese volverse a Dios debe ser algo que involucra a todo nuestro ser, debe ser algo que hagamos con todo el corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Porque a veces nos quedamos a medias en nuestro arrepentimiento. Hacerlo con todo el ser significa, en primer lugar, que aún antes de que afecte tus emociones, antes de que impacte tus emociones,
El arrepentimiento verdadero impacta tu mente y tu conciencia en primer lugar, por medio de una profunda convicción de pecado, que el Espíritu Santo es el que produce en ti y te lleva a reconocer sinceramente que eres pecador y que tus pecados ofenden a un Dios justo y santo y son rebelión abierta en contra de su palabra, en contra de su derecho a gobernar tu vida, porque recuerden que Él nos hizo, Él es el dueño, tuyo también, y como es el dueño, tiene derecho a decirte cómo debes vivir. En otras palabras, el genuino arrepentimiento procede de un sincero temor de Dios, el cual nos permite percatarnos de lo grave que es nuestro pecado y de las terribles consecuencias de nuestra rebelión. Y aún personas que no se consideran tan tremendos pecadores, que se consideran respetables, no tan malos ante los hombres, aún ellos deben entender que al no vivir para la gloria y el servicio de Dios, hasta su buena conducta o sus buenas obras, la Biblia les llama trapos de inmundicia, porque lo esencial de la justicia es dar a Dios la honra que se merece, de la cual nosotros impíamente le privamos, dice Calvino, siempre que no tenemos intención de someternos a su dominio. Voy a repetir esta cita. La esencia de una vida justa es dar a Dios la honra que Él se merece, de la cual todos nosotros impíamente le privamos siempre que no tenemos intención de someternos a su dominio. Y esto se aplica tanto a creyentes como a personas que aún están perdidas, porque como creyentes muchas veces no tenemos la intención de someternos a su dominio en algunas áreas de nuestras vidas. Y ahorita vamos a hablar más acerca de cómo se manifiesta el arrepentimiento en esos casos. El verdadero arrepentimiento también nos lleva a reconocer honestamente algo que hemos estado aprendiendo últimamente en los grupos de casa durante esta serie. Reconocer que somos más pecadores de lo que normalmente pensamos ser o de lo que queremos que otros piensen que somos. Y nos lleva a dejar de creer que podemos arreglarnos o cambiarnos a nosotros mismos para volvernos a Cristo. ¿Cómo? De todo corazón, para hacer nuestras las palabras del salmista. No las abran, en el Salmo 19, donde dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo, le dijo, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. A eso te lleva el genuino arrepentimiento. Si recordamos esto, si lo tenemos siempre presente, nuestro arrepentimiento será realmente algo centrado en Dios. Nuestro arrepentimiento tendrá como propósito buscar honrarlo a Él y nos permitirá dejar de practicar el arrepentimiento falso que tanto abunda en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es la característica principal del arrepentimiento falso? Que está centrado en nosotros. Es el arrepentimiento por el cual nos sentimos mal por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Pero lo que más nos puede es que las cosas en nuestras vidas no están normales. Sí reconocemos que hemos ofendido a Dios, pero desgraciadamente lo que más pesa es: me siento mal, me siento alejado, me siento culpable, me siento desconectado. Y por eso nos queremos arrepentir, para arreglar los asuntos con Dios y sentirnos otra vez bien. No nos queremos arrepentir porque lo ofendimos a Él, porque le queremos dar gloria a Él en primer lugar, que sí lo queremos también, pero no en primer lugar. Entonces, siempre que tú quieras arrepentirte, pero porque te sientes mal en primer lugar y porque quieres que las cosas regresen a su curso normal, tu arrepentimiento es
falso porque está centrado en ti, no en Dios, y mucho menos en tratar de reconciliarte y servir a los que has ofendido. Volvernos a Dios de todo corazón también requiere que reconozcamos y confesamos y pidamos perdón por todos los pecados con que le ofendemos a Él y ofendemos a los demás. No solo los más visibles, hermanos, porque a veces venimos y le confesamos a Dios que hicimos algo, pero nomás decimos la mitad de lo que hicimos. A veces solo confesamos los más vergonzosos o los más obvios, los que fueron evidentes a todo mundo. Pero casi siempre esos son los pecados superficiales. Y no llegamos a los de raíz. No nos arrepentimos de los pecados más profundos. Les voy a dar un ejemplo. Si chismeas de alguien y tarde o temprano se descubre que tú fuiste el chismoso, pues ¿qué tienes que hacer? Ir con la persona de la cual chismeaste y a lo mejor se lo reconoces y le dices, vengo a pedirte perdón. ¿Por qué? Pues porque reconozco que hablé mal de ti. No debía haberlo hecho. Fue un chisme. Discúlpame. Y hasta ahí se queda y parece que ya se arrepintió. ¿Por qué? Porque reconoció el pecado y fue con la persona a la que había ofendido y en su presencia le pidió perdón. Pero ¿qué más había detrás del chisme? Porque les aseguro que no nada más fue que habló mal de él. ¿Por qué habló mal de él? Y además de reconocerlo, ¿por qué no lo confesó eso? Porque detrás del chisme siempre hay o envidia, o rencor, o orgullo, yo quiero quedar bien y que vean que aquel es un inmaduro, o hay otros pecados que no confesamos cuando, entre comillas, nos arrepentimos y confesamos el más obvio. Y tal vez esa sea la razón más común por la que algunos pecados se siguen enseñoreando de tu vida y no puedes con ellos y caes y vuelves a caer. ¿Por qué? Pues porque así como decir una verdad a medias es en realidad una mentira, así también un arrepentimiento a medias es en realidad un arrepentimiento falso. Y no vas a vencer aquellos pecados de los que no te arrepentiste de una manera completa y bíblica. Como el arrepentimiento incluye reconocer que al primero y al que más gravemente ofendemos es a Dios y nos lleva a volvernos a Él, ¿cómo? Con todo nuestro ser, pues sí debes reconocerlo, pero también eso debe producir un impacto en tus emociones. Debe impactar la manera en la que te sientes, debe producir en nosotros un sincero dolor, porque estamos hablando de que abarca todo el ser, no nada más reconocer en el corazón, en la mente lo que hice, sino que te duela haber ofendido a Dios y al prójimo. Eso Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que Pablo nos muestra aquí es que el verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de una tristeza sincera, de un sentimiento de pesar según Dios. Eso quiere decir conforme a la voluntad de Dios. Es una tristeza que la produce el Espíritu Santo. Aunque aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el engaño de creer que porque una persona está muy dolida, muy triste, llora, derrama muchas lágrimas por su pecado, eso nos lleva a pensar, ya se arrepintió, de seguro ya se arrepintió, porque mira cuánto está llorando, ya tiene días llorando y no come y no duerme y no quiere ir a trabajar. Lamentablemente, eso ya daría lugar a la sospecha, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces
las personas sí están muy dolidas y hasta lloran y reconocen su culpa y su pecado, pero su tristeza no es según Dios. No la produjo el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque lo que más les duele no es haber ofendido a Dios, sino las consecuencias de su pecado. Les duele que fueron descubiertos, les duele haber perdido la confianza de seres queridos o de jefes en el trabajo, les duele haber perdido dinero, posesiones, relaciones. Y están muy tristes, sí, claro, pero no según Dios. Esa clase de tristeza, ese llanto o dolor por el efecto negativo, por las vergonzosas consecuencias de nuestro pecado, esa tristeza, ¿saben qué es? No es arrepentimiento, es remordimiento. Y esto lo van a ver un poco más a fondo en sus grupos de casa. Y eso fue exactamente lo que pasó con Judas Iscariote. Recuerden cómo él, después de haber entregado al Señor por dinero, reconoció cuando vio que pues, el Señor no estaba llamando ángeles para venir a que lo libraran, como él había visto que había sido librado muchas veces antes de diferentes maneras, cuando vio que lo estaban ahora golpeando y toda la noche y escupiendo, y que lo llevaron con Pilato y que lo llevaron con Herodes y que lo azotaron y que lo iban a matar, Judas le dio mucha tristeza, sí, y reconoció su pecado y hasta fue con los sumos sacerdotes y les aventó las monedas que le habían dado y dijo: he entregado sangre inocente. Pero ¿qué le faltó? No fue arrepentimiento, fue remordimiento, porque le faltó lo más importante que vamos a ver ahorita. No se volvió a Dios. ¿Saben qué hizo? Fue y se ahorcó. Entonces no es suficiente con que te duela mucho, te debe doler, porque el Espíritu Santo produce una tristeza genuina cuando tu arrepentimiento es verdadero, pero el puro dolor o la pura tristeza no es evidencia suficiente. Para que el arrepentimiento sea genuino, además de confesar nuestro pecado, de que hemos ofendido a Dios, además de tener tristeza sincera, profunda, por haber deshonrado a Cristo, y además de decidir apartarnos de nuestro pecado, debe tener otro ingrediente. Y déjenme aquí remachar esto. Fíjense todo lo que acabo de decir. Si una persona dice: sí, reconozco que he ofendido a Dios con mi pecado, sí, me duele y me duele bastante mi pecado, y sí, ya dejé de hacerlo, ni siquiera eso es arrepentimiento genuino y completo, porque eso hacen muchos alcohólicos, eso hacen muchos drogadictos, eso hacen algunos adúlteros también. Reconocen que han ofendido a Dios, les duele lo que hicieron y dejan de hacerlo, pero no por la razón correcta. Hasta ahí se quedan, y eso se llama una vida reformada, no una vida arrepentida. ¿Qué falta ahí? Pues falta lo más importante. Para que nuestro arrepentimiento sea con todo el ser, de todo corazón, hay que involucrar a la voluntad, pero no nada más para decidir dejar un vicio o para decidir apartarme de algo o de alguien. Hay que involucrar nuestra voluntad para volvernos a Dios, para buscar a Cristo, para ir a los pies de Cristo. En otras palabras, el arrepentimiento bíblico se demuestra cuando la persona le rinde su voluntad a Cristo. Y eso siempre resulta no en una vida moralmente perfecta, pero sí en una vida radicalmente transformada por el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio capacita al pecador para responder al llamado que Dios nos hace a todos los seres humanos y que encontramos en Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
Y ese volverse al Señor no es temporal, no es pasajero, no es para que me bendiga de aquí en adelante. No, porque cuando uno se vuelve al Señor de todo corazón y por la gracia y el poder de Cristo es regenerado, es justificado, es reconciliado, es adoptado, se convierte en un ciudadano del reino, y en el reino de Dios no hay ciudadanos temporales. Tampoco se vuelve al Señor el pecador realmente arrepentido, nada más para que el Señor le asegure que se va a ir al cielo cuando se muera. No, ¿saben por qué se vuelve al Señor? Porque ahora su corazón fue transformado, fue cambiado, y ahora quiere honrar a aquel al que antes ofendía. Quiere darle gloria, quiere agradarle a aquel del cual antes se apartaba y era totalmente indiferente hacia él. Y ahora déjame preguntarte, ¿hay en tu vida actualmente algún pecado del cual estás consciente y que ya lo reconoces como pecado? Quizá hasta lo has confesado y te causa tristeza y dolor, pero del cual no te has arrepentido de todo corazón, con todo tu ser. Tal vez te has arrepentido, pero a medias. O te has arrepentido porque quieres que ya se acaben las consecuencias de tu pecado. Si ese es tu caso, te animo a que hagas lo que te falta. Vuélvete a Cristo de todo corazón, rindiéndole toda tu voluntad, creyendo que por su muerte en la cruz Él ya pagó tus culpas. Esto es para nosotros, hermanos, los creyentes. Esto no es para los inconversos. A ellos me voy a dirigir al final del mensaje. Para ti que ya eres salvo y que ya eres de Cristo, arrepiéntete de todo corazón de cualquier cosa, de cualquier pecado del cual no lo has hecho con todo el ser. Recuerda que Él ya pagó por tus culpas y resucitó al tercer día para que el poder del pecado en tu vida sea roto. Y de eso vamos a hablar más adelante. Punto número 2. Entonces, punto número 1, el arrepentimiento genuino es volverse a Dios, dejar el pecado y volverse a Dios con todo tu ser. Y eso involucra la mente, las emociones y la voluntad. Punto número 2, el genuino arrepentimiento debe ser parte esencial del estilo de vida de todo discípulo. El genuino arrepentimiento debe ser parte esencial del estilo de vida de todo discípulo. Ya mencioné en la introducción que uno de los más comunes malentendidos en cuanto al arrepentimiento es pensar que los únicos que lo necesitan son los que aún están perdidos, que no han puesto su fe en Cristo para recibir perdón y vida eterna. Pero la verdad es que el pasaje base que leímos en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No solo son los medios, ese arrepentirse y ese creer, no solo son los medios por los cuales Dios nos concede entrar al reino de Dios, sino que son el patrón que debe caracterizar nuestra vida en Cristo. El Señor nos dijo, arrepentíos una vez y crean en el Evangelio. No, el arrepentirse y el creer es para toda la vida, y eso estamos viendo cada día más a fondo en esta serie. De hecho, a la luz de lo que estamos aprendiendo en estas últimas semanas, nos debería quedar bien clarito, hermanos, a todos, que nunca dejamos de necesitar arrepentirnos y de creer más y más en las promesas del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es minimizar el Evangelio, aparentando y cumpliendo. Y como lo hacemos con mucha frecuencia, pues nos tenemos que arrepentir constantemente de aparentar y de cumplir para creer en lo que Cristo ya nos concedió. Y lo mismo se aplica
a lo que aprendimos hace 2 semanas, a nuestra tendencia a comportarnos como huérfanos en lugar de como hijos. ¿Por qué? Porque no le creemos de todo corazón al Señor, no creemos en las verdades relativas a la justicia de Cristo que ya nos ha sido concedida. No creemos en esa adopción preciosa por la cual ya somos sus hijos y amados para siempre. Y caemos en esos comportamientos de huérfanos a pesar de que ya somos salvos, ya somos creyentes. ¿Qué significa eso? Pues que seguimos necesitando arrepentirnos y creer en el Evangelio, aún después de haber nacido de nuevo. Calvino se refirió a esta verdad al expresarlo así, miren: Dios incesantemente va destruyendo en sus elegidos la corrupción de la carne, nos está santificando, y poco a poco los purifica de sus impurezas, consagrándolos como templos en los que Él pueda habitar, reformando todos sus sentidos con una verdadera pureza. ¿Para qué? Dice, para que durante toda su vida, se ejerciten en el arrepentimiento y sepan que esta lucha no cesará hasta la muerte. El arrepentimiento es algo en lo que nos vamos a ejercitar toda la vida, no para nacer de nuevo otra vez, porque nada más una vez es necesario arrepentirse para nacer de nuevo, sino para crecer como discípulos, para crecer en dar el fruto que Dios tiene para nuestras vidas, para crecer en santidad, para crecer en madurez, para crecer en piedad. Es algo que vamos a practicar toda la vida. Y para entender mejor esa necesidad constante que tenemos de arrepentirnos y de creerle más y más al Señor, debemos tener presente esto, hermanos, que el pecado ya no reina en el corazón o en la vida del creyente, pero no por ello deja de habitar en ellos. Y vean lo que esto significa. Usando palabras de Calvino una vez más, dice: es cierto que al regresar a los suyos, Jesucristo rompe en ellos, por el poder de su Espíritu, el dominio que el pecado tenía en sus vidas. Y termina diciendo: pero el pecado solamente deja de reinar, no de habitar. Sí, el Señor Jesucristo rompe en nosotros por su Espíritu el poder y el dominio que el pecado tenía en tu vida, pero el pecado solamente deja de reinar, no de habitar. Y voy a ilustrar esto de esta manera, espero que nos ayude a entenderlo mejor. Supongan que su corazón es una casa. Y antes de Cristo, en la casa de su corazón, no nada más vivían ustedes. Antes de Cristo, vivían ustedes con muchos otros huéspedes, sus pecados, pero huéspedes crueles, malvados. Y ellos mandaban sobre sus vidas. Ustedes no vivían ahí para hacer lo que a ustedes les parecía, vivían para hacer lo que ellos dictaban. Ustedes, algunos de ellos, ni siquiera los querían correr de su casa. Estaban felices de que vivieran ahí con ustedes, porque disfrutaban lo que les daba temporalmente, el placer temporal del pecado, aunque después venían consecuencias y remordimientos, pero así era su vida. Ustedes vivían y los que gobernaban eran huéspedes muy crueles que se enseñoreaban de ustedes y que los iban a llevar a la destrucción total y eterna. Cuando viene Cristo a sus vidas, cuando escuchan el mensaje del Evangelio y responden con arrepentimiento y con fe en Cristo, Él rompe el dominio que esos huéspedes tenían en sus vidas y expulsa a muchos de ellos. Porque hay pecados que ustedes ya no los quieren ni volver a ver. Pero ¿saben qué? A muchos otros no los expulsa. Ahí viven
Y no porque los estén practicando constantemente, sino porque todavía tenemos la atracción al pecado, la inclinación a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a nuestra carne le gusta. Esos son los huéspedes, es la presencia del pecado que aún mora en nosotros. Y también mora el Espíritu Santo ya. Y ya no gobiernan esos huéspedes en tu vida. Ya gobierna el Espíritu Santo y te da el poder para no hacerles caso cuando te siguen diciendo, vente, vamos a hacer esto que hacíamos antes. O mira, aquí te ofrezco algo nuevo y que no lo has probado. O ¿por qué no te olvidas un poquito ahorita del Espíritu Santo? Mira, vámonos mejor por acá. Ese es el pecado que todavía mora en nosotros. Ya no tenemos que hacerles caso. Pero desgraciadamente lo hacemos. Y entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento constante? ¿Saben en qué consiste? En que le estemos diciendo no a esos huéspedes de pecado que aún moran en nosotros y que volteemos a Cristo. Señor, te necesito a ti. No, Cristo, ayúdame. No, Cristo, aquí estoy. No, Cristo, tú eres más hermoso, tú eres más precioso. Así debemos vivir. El arrepentimiento como estilo de vida va a ser ese proceso por el cual los vamos a estar resistiendo toda la vida, y por la gracia y el poder del Espíritu Santo hasta vamos a sacar algunos más de la casa. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que lo estamos aprendiendo ahora con esta serie, con las maneras en las que aparentamos y cumplimos y nos comportamos como huérfanos, que también hay en la casa de mi corazón y en la de ustedes huéspedes malvados que yo ni cuenta me había dado, que ahí están, o que ahí siguen porque ya han estado toda la vida, o a algunos tú les puedes abrir alguna puerta. Así que Dios nos ayude a nunca cansarnos de practicar este volvernos a Cristo constantemente y resistir al pecado. ¿Y saben cuál es otra razón por la que no lo practicamos? El arrepentimiento genuino como estilo de vida. Pues porque tenemos ideas equivocadas de que el arrepentimiento nada más es necesario para cuando cometimos un pecado muy grandotote, cuando hicimos algo muy malo. ¿Y eso qué refleja? Pues refleja una ignorancia de tu parte en cuanto a la santidad de Dios. Refleja indiferencia tal vez a la santidad de Dios, porque no te das cuenta que todo pecado es muy grave a los ojos de Dios. Los creyentes que piensan así, ¿saben cómo ven el arrepentimiento? Es algo malo, es algo que tengo que hacer cuando me siento con la cola entre las patas, cuando ya las cosas están muy mal. Es para casos graves. No. El arrepentimiento es algo bueno que Dios nos concede para acudir a Cristo continuamente, a fin de que Él siga rompiendo el dominio que los pecados aún tienen en nuestras vidas. Y Él mismo permite que nos demos cuenta de huéspedes que están ahí, que no habíamos visto, pecados que brotan. Pero ¿saben por qué no nos arrepentimos de algunos de ellos? Porque no nos gusta la manera como el Señor nos revela esos pecados. ¿No nos gusta que nos lo diga por medio de una persona que a lo mejor es más pecador que nosotros? ¿O no nos gusta que se revele mi pecado cuando alguien más primero pecó contra mí? ¿O no nos gusta que nos caiga el saco de algo que escuchamos? ¿O no estamos todavía dispuestos a renunciar al poquito placer que nos causa ese pecado? El no acudir a Cristo con gozo, con confianza, como una práctica constante, es tan absurdo como no querer solicitar y recibir la mejor ayuda que existe para cualquier problema en la vida, aún sabiendo que tenemos acceso a esa ayuda. Ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ya tenemos su palabra, el poder de su palabra para resistir lo que venga, lo que salga, lo que brinque, pero no lo queremos hacer. Y creo que un paso importante para empezar a practicar el arrepentimiento como estilo de vida es quitarnos de la cabeza la idea de que el arrepentimiento es necesario solamente para después de cometer un pecado muy grave. Quítate eso de la cabeza, eso no es cierto. Recuerda, arrepentirse
primordialmente, fundamentalmente, principalmente, ¿qué es? Volverse a Dios de todo corazón, con todo tu ser. Y claro, eso implica renunciar al pecado, porque no te puedes volver a Dios abrazando el pecado con otra mano. No, claro que debemos apartarnos, pero no caigan en el error de entender el arrepentimiento nada más como darle la espalda al pecado. Eso es la mitad del proceso. O el error de darle más importancia a ya no practicar el pecado que a Cristo y que al acceso que tenemos a Él y que al deleite que podemos encontrar al venir a Él, al tener comunión con Él, al conocerlo y amarlo y servirlo a Él. Si arrepentirse es volverse a Cristo, buscar a Cristo con todo tu ser, pues no te esperes hasta que hayas cometido un pecadote para hacerlo. Hazlo también antes de pecar, cuando el pecado te está tocando ahí, o te está invitando, o te está llamando, o te está ofreciendo algo. Ahí también dale la espalda y corre a Cristo, busca a Cristo, acércate a Cristo. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Y como cada día somos tentados, pues cada día tenemos que volvernos a Cristo. Con todo tu ser, con todo tu corazón. ¿Cómo te vuelves a Él? Primero aquí, por medio de su palabra. Ahí te está esperando para hablar contigo y para comunicarte las palabras más poderosas, hermosas y preciosas que existen. Habla con Él en oración. En base a lo que Él te haya dicho en su palabra, tú respóndele y créele y sométete a Él y ruégale y suplícale. Otra manera de volverte a Él es adóralo, alábalo. No nada más el domingo o cuando hay concierto, ahí en tu casa, todos los días. Anúnciale su evangelio a otros. No nada más cuando te lo recuerda a alguien, no, todos los días. ¿Qué tan consciente estás de pecados o de inclinaciones a pecar que aún moran en ti? ¿O qué tan consciente estás de las maneras en las que tratas de aparentar y cumplir? ¿O minimizas la cruz? No, porque no le crees todas las verdades al Señor. Pídele al Señor que te siga revelando qué hay aún en ti y vuélvete al Señor con todo tu ser cada vez que seas tentado a pecar. Si algunos de ustedes no saben a qué me refiero con aparentar y cumplir, ¿saben cuál es tal vez la razón por la que no saben de qué estoy hablando? Porque no van a su grupo de casa. Y a lo mejor eso es lo primero de lo que se tienen que arrepentir. Pero arrepiéntanse de una manera completa, no nada más le digan, Señor, perdóname porque no he ido, los pastores me han dicho, y porque he sido flojo. No es nada más porque has sido flojo. Acuérdense, hay que confesar todo. Es porque desprecias lo que dice la palabra de Dios. Es porque a lo mejor tienes rencor contra alguien. Es porque a lo mejor eres muy orgulloso y tú crees que no necesitas estar con tus hermanos. Es porque no tienes un corazón de servicio, porque también a eso vamos, a servirnos los unos a los otros. Confiésale todo al Señor. Y arrepiéntete esta misma semana. Punto número 3. El genuino arrepentimiento es algo que siempre rinde frutos. El genuino arrepentimiento es algo que siempre rinde frutos. Pero antes de hablar de los frutos o evidencias que siempre acompañan a ese verdadero arrepentimiento, déjenme aclarar otro malentendido que muchos cristianos tienen. Arrepentirse genuinamente de tu pecado no quiere decir que de ahí en adelante ya no vas a pecar en general o que ya no vas a volver a cometer algún pecado en particular. Aún después de que Dios nos regenera o nos da nueva vida, los cristianos todavía somos pecadores. Acuérdense lo que leímos ahorita de Calvino, aunque ahora somos redimidos y ya no reina el pecado en nosotros, ¿verdad? Y continuaremos luchando contra el pecado hasta que seamos glorificados. Pero, aquí está el pero a pesar de que el arrepentimiento
no le pone un fin inmediato a nuestro pecar, sí transforma tu actitud hacia el pecado y hace que ya no vuelvas a vivir en paz con ningún pecado. El arrepentimiento te lleva a declararle una guerra mortal a tu pecado y te lleva a aplicarte, a resistirlo por el poder de Dios en todas las áreas de tu vida. Si hay alguna área en la que lo estás tolerando, pregúntate por qué. Muchos cristianos batallan con este concepto del arrepentimiento porque ¿saben qué piensan? ¿O qué esperan? Esperan que si se arrepienten, pues ya no van a ser igual de tentados que antes, ya no van a batallar igual que antes con los pecados. Y cuando ven que siguen batallando igual, que siguen siendo tentados igual y a veces hasta peor, ¿por qué? Pues porque el enemigo te va a mandar más ataques. Cuando ven que eso sucede, esos cristianos se frustran, se desesperan, se cuestionan si su fe en el Señor Jesús será real o no. Y es cierto que cuando Dios nos regenera, sí rompe el poder del pecado, ya lo dije varias veces, pero también es cierto que continuaremos luchando contra el pecado hasta la muerte. Y debemos recordar que el arrepentimiento genuino es primordialmente una cuestión de el corazón, una cuestión de la actitud de tu corazón que ahora va a voltear y se va a volver a Cristo. Y claro, va a cambiar tu conducta también, ahorita lo voy a explicar. Pero aquí pregúntate, o yo te pregunto, ¿odias tu pecado y peleas contra él? ¿O lo estás atesorando y hasta justificando? Habiendo dicho eso, también debo aclarar que el arrepentimiento bíblico sí produce frutos visibles, evidentes, que demuestran que una persona renunció a su pecado y se volvió a Cristo de todo corazón. Pablo lo menciona en Hechos 26:20, donde dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? La Nueva Versión Internacional dice, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Pero el arrepentimiento genuino primero obra en el corazón. ¿Se fijaron en el pasaje de Isaías que ya leímos? Donde dice así, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El arrepentimiento involucra un cambio interior, pensamientos, corazón, y también un cambio exterior, camino o conducta. Y eso es lo que sucedió con los corintios en el pasaje que ya empezamos a leer. Vamos ahora al versículo 11 del capítulo 7 de 2 Corintios. Ya habíamos visto que la tristeza según Dios es la que está presente siempre que hay un genuino arrepentimiento, una tristeza según Dios. Pero vean lo que produce ese arrepentimiento. Dice, porque mirad, en el versículo 11, mirad qué solicitud ha producido en ustedes esto. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo, dice, habéis demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Y a quién se está refiriendo? A los corintios que ya vimos por meses cómo vivían, hermanos. Vean lo que pasó en ellos. La respuesta de los corintios nos muestra que el primer fruto que produce un arrepentimiento genuino es un cambio profundo en las actitudes del corazón. Primero cambios internos y que eventualmente conducen a cambios externos. Y lo primero que menciona Pablo ahí cuando dice, ¿qué solicitud ha producido en vosotros? ¿Saben qué significa? Generalmente esa es la primera respuesta de un genuino arrepentimiento, una diligencia, una solicitud que se refiere a buscar agradarle a Cristo, primero que nada, un empeño en buscar agradar a Cristo y hacer su voluntad, poniéndole fin a toda indiferencia hacia el pecado. Y eso es
fundamental para que haya arrepentimiento. Mientras tú sigas siendo indiferente hacia cualquier pecado en tu vida, no ha habido arrepentimiento en ti. Pero cuando dices, ya basta, tal vez ya empezó el genuino arrepentimiento en tu vida. Ahora hay que ver si buscas a Cristo, si acudes a Cristo, si dices ya basta porque ya no lo quieres ofender a Él, porque quieres agradarle y darle gloria a Él. Esos cambios internos en las actitudes del corazón, si son fruto de un genuino arrepentimiento, invariablemente van a producir cambios externos. No perfección de nuevo, pero sí cambios obvios, cambios evidentes y cambios permanentes en tu estilo de vida. Porque eso va a demostrar que has renunciado a tu pecado y te has vuelto a Dios de todo corazón. Porque ahora en tu corazón va a existir todo lo que vemos ahí en los Corintios. Un temor de Dios, una indignación por haber ofendido a Dios, un afecto por Cristo y tu prójimo, un celo por honrar y por proclamar el nombre de Cristo. En otras palabras, si tú realmente te arrepientes, dejando tu pecado y volviéndote a Dios de todo corazón, se demostrará porque ya no pensarás ni te comportarás igual que antes. Ya no serás el mismo, pues ahora amas a Cristo y porque lo amas, si eras mentiroso, empezarás a decir toda la verdad. Si eras ladrón, empezarás a trabajar para suplir lo que te falta. Si eras inmoral o adúltero, dejarás esas relaciones y ahora serás fiel a tu esposa. Pero si piensas que te has arrepentido, nada más porque reconoces tu pecado y te duele mucho, pero tu vida sigue igual, pues te estás engañando. Solo hay remordimiento en ti, no arrepentimiento. ¿Te ha mostrado el Señor algún área de tu vida en la que pensabas haberte arrepentido, cuando en realidad no lo has hecho? Para terminar, les voy a recomendar una aplicación muy sencilla y a la vez profunda y difícil. Creo que podemos aplicar y debemos aplicar este mensaje en un pecado recurrente en tu vida. Piensa en un pecado. No te abrumes pensando, yo tengo muchos. No, piensa en uno, el que Dios más trajo a tu mente mientras escuchabas este mensaje. Puede ser desde llegar siempre tarde a la iglesia, que es algo para algunos trivial, pero que para Dios no es trivial. Porque acuérdate que no nada más es porque estás cansado. Siempre hay otros pecados detrás de ese. O puede ser algo tan serio como explotar en ira continuamente. O estar adicto a la pornografía. O alguna relación ilícita. O estar siendo deshonesto en tu empleo. Piensa en un pecado recurrente que te está gobernando todavía y tú ya eres de Cristo. Y pídele al Señor, en primer lugar, que te muestre por qué sigues esclavizado a ese pecado. Que te lo muestre en toda su extensión. ¿Qué hay detrás de tu pecado recurrente? ¿Qué otros pecados están ahí? Para que cuando te vuelvas a Cristo de todo corazón, se los confieses todos, todos. No nada más el que tú veías o el que creías que era el más importante. Y para que involucres tu mente, tus emociones, tu voluntad, pero vayas a Cristo suplicándole y rogándole que te ayude a romper el dominio que tiene sobre tu vida. Y hazlo esta semana, esta misma semana, y deja que el poder de su evangelio te demuestre cómo te puede liberar de cualquier pecado este precioso evangelio.
en el cual creemos y por el cual ya somos de Cristo. Vayan a su grupo de casa, no falten, hagan la tarea, vayan dispuestos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo y a aprender a servirse unos a otros. Y a los que no conocen a Cristo, porque estoy seguro que aquí hay personas que no se han arrepentido ni una sola vez en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no conocen a Cristo y que ni siquiera quieren dejar algunos pecados en sus vidas. Déjame decirte que no es un accidente o una coincidencia que hayas venido a escuchar este mensaje. Si veniste es porque Cristo te ama y te quiere perdonar y te quiere salvar y te quiere liberar de lo que te está dominando y destruyendo. Y te quiere conceder arrepentimiento para vida eterna. Si ese es tu caso, aquí vamos a estar al frente, al final, para que vengas a platicar con nosotros y para decirte cómo puedes arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esperamos haya sido de bendición.